Hola, soy Ana María Saltieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy me encuentro con la persona que hizo el primer episodio de Sinvergüenza conmigo y en ese momento vino como calidad de coach de pádel mío. Y hoy viene totalmente en otro rol, viene como su persona, como Jefferson Carrasco, que tiene un testimonio de vida realmente impactante, donde vamos a poder conversar con él acerca de su infancia, su juventud, su vida, cómo llegó a Panamá, qué lo trajo a Panamá y todas las vicisitudes que ha tenido que pasar a lo largo de su vida y cómo Dios en medio de todo eso fue su tabla de salvación. Así que, primero que todo, bienvenido, querido Jefferson. Gracias por decirme que sí para venir a Sinvergüenza. Cuando te hablé de que ya estabas listo para dar tu testimonio, te pusiste un poquito nervioso porque no mucha gente lo sabe. Realmente. Realmente casi nadie sabe tu testimonio de vida, pero como te dije, Jefferson, cuando uno habla, además de ayudar a otra gente, tú también sanas. 100%. Entonces, es lo que yo siempre le digo a todos mis invitados y te lo vuelvo y te lo reitero a ti. Así que mil gracias por abrir tu corazón por primera vez públicamente ante un tema tan sensitivo y tan sensible como es tu vida personal. Sí, Ana, de verdad, bueno, primero que nada es un privilegio estar acá. Este escenario se ha vuelto un escenario de esperanza. Realmente ha tomado mucha credibilidad y estoy muy contento por lo que está pasando. Así que de verdad para mí es un privilegio poder estar acá sentado contigo compartiendo nuevamente. Y de verdad te felicito por todo lo que has venido trabajando y todo este servicio que estás dando a los demás. Así que de verdad que muy, muy bueno. Bueno, Jefferson, cuéntame un poquito para que todo el mundo y entrar en contexto, vamos a ir poco a poco, te voy a ir llevando a través de tu historia, para que todos sepan, ni yo misma me la sé muy bien, así que aquí yo también voy a ir descubriendo cosas a la par de ustedes, pero vamos a empezar, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Realmente creo que es una pregunta bastante profunda para todo ser humano, ya que desde allí parte todo en la vida, ¿no? Así es. Realmente mi infancia fue bastante compleja. Creo que mi infancia es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy en día. Y quiero partir con este ejemplo para entrar en contexto, ¿no? Hay un ejemplo claro que creo que muchas personas lo han escuchado, y es que, por ejemplo, eh, mi papá es alcohólico. Ejemplo, ok, si mi papá es alcohólico, entonces por eso yo soy alcohólico. Ujú. Entonces está el otro ejemplo, mi papá es alcohólico, pero por eso yo no soy alcohólico, ¿ok? Por supuesto. Entonces desde allí parte todo, ¿no? Yo tuve un hogar, una familia que me ama, me valora muchísimo, pero fue una familia totalmente disfuncional en todos los sentidos. O sea, muchas veces mi mamá no tenía para darme qué comer, mi papá y mi mamá se divorciaron a temprana edad y bueno, muchas veces con mi mamá y mi padrastro se iba de viaje y en algunos momentos no teníamos que comer literal. Pero luego que pasa el tiempo y puedo ver y puedo aprender, me doy cuenta que realmente ni mi papá ni mi mamá tenían culpa de eso. ¿Sabes por qué? Porque existen las generaciones a través del tiempo y eso lo aprendí ya luego, ¿no? Pero realmente mi mamá me dio todo lo que ella me pudo dar. Es más, me dio todo lo que tenía. Ujú. Entonces, a pesar de que quizás a los ojos del mundo en el que vivimos no me dio nada, no, es mentira, me dio todo lo que tenía y yo no lo entendía de esa manera. Pero bueno, resulta ser que mi mamá llegó un momento que me hizo una pregunta y esa pregunta creo que marcó mi vida. Estaba en un momento donde no teníamos que comer y mi papá vivía solo. Y mi papá obviamente trabajaba, estaba relativamente cómodo y mi mamá me dice, hijo, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar conmigo o te quieres ir con tu papá? Y yo tenía 5 o 6 años, pero es tremendo porque en ese momento yo no tenía
una conciencia como para decidir, solamente que cuando mi papá me veía me daba todo. Pero hoy en día entendí que mi papá me daba era poco, porque mi mamá me daba todo lo que tenía. Ujú. Entonces, obviamente, yo veía a mi papá como que, wow, me voy con mi papá, porque en lo poco que me veía mi papá me daba regalos y me daba cosas, Todo lo material. todo lo material. Pero bueno, me voy con mi papá porque decidí irme con mi papá a los 5 años y mi mamá respetó la decisión. Me hizo una pregunta a mi edad y yo decidí irme con mi papá. Entonces, me voy con mi papá y comienza esta historia de vivir con mi papá y yo solo. No era ni mi abuela, ni... No, mi papá y yo solo. Y bueno, mi papá, igual como te decía anteriormente, me daba sencillamente de lo que él tenía. Mi papá tenía un carácter, tiene un carácter muy fuerte, muy débil, porque yo el carácter, cuando una persona no lo domina, yo digo que es débil, Ujú. ¿sí? Claro. Eso es bien importante allí. Ujú, Pero mi papá simplemente me dio lo que le dieron sus padres, ujú. un maltrato. Bueno, para resumir, y esto siempre lo digo, yo viví con mi papá desde los 6 años hasta los 19. Mi papá nunca me felicitó en mi cumpleaños. Y vivíamos juntos. Y ojo, y esto lo aclaro acá, y amo y respeto a mi papá de una manera impresionante. Lo amo y lo respeto, y hoy en día lo llamo todos los días, pero mi papá nunca me felicitó en mi cumpleaños. O ¿Pero sea, hay alguna razón por la que no hizo eso? no, la razón la encontré es que él estuvo muy marcado desde su infancia y él nunca sanó. Entonces eso era simplemente lo que él me entregaba a mí. Tanto así, Repitiendo el patrón. repitiendo el patrón, esos son maldiciones generacionales, Ujú. ¿cierto? Y es tremendo porque, ojo, mi papá me pegaba de una manera que se cegaba. O sea, realmente se cegaba. Pero bueno, yo fui creciendo, obviamente ya después me fui acostumbrando, le tenía miedo. Llegó un momento que ya comencé a ser adolescente, estaba en el liceo, El en colegio. el colegio, como dicen acá. Entonces, cuando tenía alrededor de 17 años, que ya estaba en la universidad, llegó un punto que dije, no puedo más, no puedo más. Y él me corría siempre y me decía las peores palabras. O sea, la palabra más top que puedas ver, esa me la decía mi papá. Y yo me fui de mi casa, me fui a donde un amigo y donde ese amigo, a veces cuando ese amigo estaba con su novia, que lo quiero mucho, a mí me tocaba dormir afuera en un mueble, literal, pero afuera no, o sea, la casa tenía como un patio, pero ese patio no era que tenía una puerta cerrada. Y yo me acuerdo allí, yo no creía en Dios. Mm, Realmente yo cuestionaba mucho a Dios, porque yo decía, pero ¿dónde está? Me ujú, preguntaba yo, ¿dónde está Dios? Y lo ujú. cuestionaba mucho. Pero en ese mueble, y yo pienso que todo ser humano, cuando está en sus peores momentos, tiene fe y busca una ayuda y un auxilio y de dónde agarrarse. Y realmente en ese momento me acuerdo que yo le decía, Dios mío, ayúdame. Pero nunca recibía ayuda en mi corta visión, nunca recibía ayuda, no entendía. Pero bueno, y así fui creciendo y luego me fui a mi casa y seguí trabajando, seguí estudiando a pesar de que mi papá ya no estaba. No, yo no veía a mi mamá que si por 2, 3 años y estaba a una provincia, como dicen acá en Panamá. Y Ujú. cuando ella iba a visitarme, o sea, yo me escondía, porque es que no sentía nada por ella. O sea, no la quería ver, pero no por rencor ni nada, sino que sencillamente no la quería ver y así crecí, hablando de mi infancia. Pero deja que te interrumpa aquí un momentito. Tú dices que no por nada, pero claramente ahí hay una herida de rechazo Cien por y de ciento, abandono. cien por O sea, ciento. que te quedó esa herida de infancia de abandono y rechazo y por eso te Me escondías para no escondía, verla. me escondía 100%. Y bueno, luego de allí llegó algo a mi vida que sí creo que marcó mi vida por completo. Una vez que cumplo 17 comienzo a salir, a conocer el mundo nocturno. Y obviamente cuando salgo al mundo nocturno comienzo a llenar vacíos, No, claro, por supuesto. a sentirme de que este mundo me sacia. Claro. Pero hay un punto acá importante, y esto todos los chicos que me estén escuchando, a Venezuela llegó una cultura
que es la cultura de la música electrónica. Esta Aquí música también, nocturna aquí también. llegó en ese momento. Cuando yo salía, cuando comencé a salir, era una movida normal de una discoteca donde vas, compartes, tomas, normal. Pero esta cultura electrónica traía consigo la droga. O sea, la traía literal. Venía como que con el sello de que si vives esa movida, es droga. Ojo, no todo el mundo se droga. Pero bueno, yo entré allí. Y Ujú. una vez que entro allí, realmente es un mundo que te atrapa. Pero ¿qué pasa? Ese mundo me llenaba. Llenaba tus carencias. Ese mundo me llenaba. Y yo tengo un tatuaje acá que no me avergüenza porque esto es mi testimonio. Ujú, Y yo duré alrededor de 3 4 años en ese mundo. Pero ujú. cuando digo en ese mundo era que yo rumbeaba jueves, viernes, sábado, a veces nos quedábamos en un apartamento como este, domingo y lunes. Y era tal cual esta mesa y era todas las drogas que te puedas imaginar. Y eran 5 o 6 días allí como zombie. Ojo, me doy cuenta hoy en día que era como zombie, pero en ese momento no lo podía percibir. Pero realmente era una autodestrucción. Pero ¿qué pasa? Como dice acá dice, lo bueno de la música electrónica es que no te recuerda a nadie. Y esto es muy profundo, Ujú. porque realmente en ese momento no me recordaba a nadie. Yo no tenía a nadie, toda mi familia es muy desunida. Mis tías no se hablan con mi papá no se habla con... Mi abuela era mala, literal. Yo le decía a mi abuela, no te puedo felicitar tu cumpleaños, eres muy mala. O sea, a ese nivel de desastre era mi familia. Entonces, esta cultura, este mundo nocturno me llenaba. ¿Y qué pasa? Me sentía querido. ¿Por qué? Porque tenía muchas mujeres, Muchas tenía muchos amigos amigos, y los amigos se la querían. amigos. Exacto, amigos. Los amigos me llamaban y me decían, Jeff, vamos a salir. Y yo les decía, no, bro, no tengo dinero. Yo te pago todo. Y me daban dinero, me decían, toma, métetelo en tu bolsillo y eso es tuyo. Y realmente eso me llenaba. Y wow, yo me sentía porque cuando estás en un lugar, donde estás en una fiesta, donde estás en el VIP, que luego tengo una anécdota de eso, te sientes valorado, te sientes que la gente te da importancia. Ujú, Y todo eso es real, eso no es irreal, ujú. todo eso es real. Te sientes valorado, te sientes que realmente las personas te quieren. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Cuando se termina, como decimos, la nota, cuando se termina ese efecto de la sustancia y llegas a tu casa, llegas a la realidad. Y es allí donde viene el vacío. Y es ese vacío existencial. Porque el vacío existencial puedes decir que lo llenas con drogas, con mujeres, con alcohol, con bienes materiales. Pero llega un momento que vuelves a la realidad y ese vacío puede ser únicamente lleno por Dios. Pero yo no lo entendía, entonces fui así y llegó un momento que, bueno, Venezuela se puso en una situación bastante compleja, como todos lo sabemos. Creo que ser venezolano hoy en día es Sí, un reto claro, literal. Entonces, claro. Venezuela se puso en un momento que estaba ya que no había ni qué comer. O sea, era un poco complicado, ¿no? Y bueno, yo conocía a mucha gente por el tema de las salidas nocturnas y tenía muchas mujeres y era bien vagabundo. Y bueno, resulta ser que tenía unas mujeres acá en Panamá que me decían, Jeff, 20, pero yo no tenía ni un dólar, porque es que todo lo que yo producía en la semana, que era dinero, yo me lo gastaba en una vida nocturna. Una entrada a una fiesta que yo iba costaba $200 y aparte la droga era dinero, O sea, estabas rozándote con un mundo al que no pertenecías económicamente, literal. pero era el mundo que te saciaba y donde te acogieron Mm, porque te indujeron y te llevaron con el supuesto cariño y amistad, wow, co- literal, con el supuesto cariño y amistad, te acogieron y te hicieron parte de ellos. literal. Y dijiste algo profundo. Yo no pertenecía a ese mundo. Pero te Ujú. digo algo, ninguno de los que estábamos allí pertenecíamos a ese mundo. ¿Pero por qué? Porque todos los que estaban allí eran narcos, vendían drogas, eran presos que salían, porque en Venezuela se maneja de esa manera. En Venezuela tú estás preso, pero si tienes dinero, sales, le pagas a los policías y sales. Y yo estaba en ese tipo de ambiente.
donde las personas con las que yo estaba tenían autos robados, pero había mucho dinero, muchísimo dinero. Y obviamente donde hay dinero, hay también muchas mujeres que no tienen identidad. Mm, Entonces teníamos mujeres, visualmente hablando, humanamente hablando, hermosas, Barbies. O sea, era una cosa que llenaba tu ego como hombre. por supuesto. Lo llenaba literal. Entonces, ¿qué pasa? Sentía una llenura, me sentía pleno. Pero cuando llegaba, como mencionaba anteriormente, cuando llegaba a mi casa, que realmente era una casa de bloques, literal, me encontraba con otra realidad. O ¿A dónde sea, vivías cuando dices esa casa de bloque? primero yo viví por mucho tiempo en una casa que mi papá cuidaba. Y luego, cuando decidieron vender esa casa, fue por muchos años, me fui a la casa de mi abuela y era una casa que no estaba ni frisada ni nada, pero escucha el contraste. O sea, yo duraba 5 días en un apartamento como este, viviendo una vida lujosa, entre comillas, metido en ese ambiente, pero llegaba a mi casa y era algo como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y en esos momentos era que yo decía, Dios mío, ¿dónde está? Pero en Venezuela nunca lo encontré. Cuando decido venirme a Panamá, continúo con esa vida, o sea, intenté cambiar, pero no podía porque no tenía el dominio propio sobre mí. Ok, pero aquí vamos a hacer una pausa porque esta partecita yo sí me la sé. Entonces yo creo que es importante que se sepa y hablarlo de la manera más transparente posible. Ok. ¿Cómo decides venir a Panamá? ¿Cómo llegas a Panamá? Bueno, realmente creo que hace un segundo lo comenté. Yo tenía unas chicas que conocí en Venezuela, eh, y ella me dice como que, ¿te quieres venir? ¿No te quieres venir? Y yo no tenía dinero. Me acuerdo que ella vivía en Panamá, iba a Venezuela, entonces cuando iba a Venezuela yo me veía con ella. Y resulta ser que, bueno, ella me trajo, me pagó el pasaje, me ayudó y me trajo. Y yo vine y me puse a vivir con ella, literal. Pero, y esto lo cuento como testimonio, realmente es algo delicado, pero estamos sin vergüenza. Ujú. Y yo me acuerdo que cuando yo llego, yo cometí un breve error porque estaba hablando con otra chica en Venezuela y ella me descubrió. Y entonces allí ella comenzó a mostrar lo que verdaderamente era. ¿En qué sentido? Ella estaba en la vida nocturna. Y tú no Pero lo sabías. yo lo podía imaginar, pero no lo sabía. Pero cuando hablamos de la vida nocturna, es la vida nocturna y Prepago. prepago. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba yo me quedaba en el apartamento y esa persona me ayudaba, prácticamente me mantenía, pagaba el alquiler, me daba la comida, me daba todo. Pero, hey, ella llegaba a las 3 de la mañana y yo estaba ahí acostado y para mí eso me hacía sentir muy mal, porque en mi ego de hombre, yo como que de verdad, yo estoy haciendo esto. Entonces, en ese momento fue mi punto de inflexión. Ese momento fue el punto de inflexión en mi vida. ¿Por qué? Porque me comencé a sentir vacío, pero adivina por qué. Porque ya no era el Jefferson que tenía un nombre. En Venezuela todo el mundo me conocía. Entonces, como todo el mundo me conocía, llenaba. Pero acá ya no tenía nadie, acá ya nadie me conocía. Acá ya era un mortal más. Entonces ya no tenía cómo llenar mis vacíos. Ujú, Ya en ese momento no tenía cómo llenar mis vacíos. ujú. Entonces no tenía trabajo, me sentía como atrapado en cuatro paredes y Dependías de ella. dependía de ella y es allí donde hay un punto de inflexión. Yo le escribo a un amigo y le digo, hermano, ¿dónde estás? Me gustaría compartir contigo. Y él me dice, estoy en la cinta costera jugando baloncesto, si quieres vienes. Y yo me sentía vacío, necesitaba a alguien con quien Conversar. conversar, hablar. Obviamente ser extranjero no es fácil, venir a otro país que no conoces nada. O sea, Ujú. estaba recién llegado. Y llego a ese lugar y en ese lugar había unos chicos que obviamente los amo con todo mi corazón y me comenzaron a hablar de Dios. Jefferson, ¿cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 22 años, creo. 22 añitos tenía y me comenzaron a hablar de Dios. Y yo lo escuchaba, pero ¿qué pasa? Ellos me iban a ayudar y yo tenía que escucharlos porque ellos me iban a ayudar. Lo escuchaba como por educación. Pero la palabra dice que la misma palabra de Dios nunca llega vacía. Y era una pequeña semilla que estaban sembrando en mi jardín de pensamiento. Y ellos me hablaban de Dios y yo lo escuchaba, pero simplemente en mi mente, a pesar de que los conocía y eran mis amigos, yo estaba como que, bueno, ellos me van a ayudar. Ujú. Y ellos me comenzaron a ayudar.
y que me comenzaron a hablar de la palabra. Ujú. Y la palabra iba haciendo como un efecto en mí. Y adivina qué, yo le digo esto al Señor. Este fue como mi primer encuentro con Dios. Yo le digo al Señor estas palabras. Yo le digo, Señor, si tú permites que yo me traiga a mi ex de Venezuela, yo te prometo que me porto bien. Ah, canje. A canje, Hiciste sí, un canje ahí con Dios. tratando de Ajá. manipular a Dios, porque bueno, si me hablan de Dios, y La yo típica. en mi ignorancia, en mi falta de conocimiento, yo le digo al Señor, Señor, si tú me permites que yo me traiga a mi ex, yo me voy a portar bien, Y eso es algo que hacemos los seres cien humanos, por ciento, que tratamos de hacer esos canjes con Dios cien por en ciento. vez de realmente dejar que Dios obre en nosotros como es. Pero la Biblia dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Así es. Entonces, nosotros somos ignorantes en nuestra falta de conocimiento. A veces creemos que tenemos el conocimiento, pero realmente no lo tenemos. Todos somos ignorantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo eso al Señor y el Señor realmente se cumple. No pasaron 2 meses y ya la chica estaba acá, que de verdad pasaron muchas cosas, le tengo mucho cariño y si lo escucha, buenísimo. Y yo la traigo. Y realmente pasaron meses donde yo me porté bien. Pero aquí es donde entro más profundo. Ujú, Yo le dije eso al Señor, pero yo no tenía una relación con Dios. Yo realmente no lo conocía. Yo había escuchado hablar de Él, ujú, pero no lo conocía. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ella llega por varios meses, llena mi vacío, seguía teniendo vacío, ella lo llenó. Me sacio con ella porque, wow, pero El llega vacío del el amor, vacío de todo, de de estar en el todo. extranjero solo. Solo, claro. Ella llega y me siento completo, me siento bien. Pero pasan los meses y vuelve el vacío. ¿Por qué? Si yo me compro este teléfono, en los primeros meses, el primer mes, los primeros días, wow, el teléfono, la cartera, la zapatilla, esas son llenuras momentáneas. Y eso mismo pasa con los seres humanos. Ujú, Los seres humanos nos llenan momentáneamente. Y entonces ella me llenó en el momento. Y yo ujú, le cumplí una promesa a Dios. Pero adivina qué, ya yo quería salir, ya yo quería estar con otras mujeres, ya yo quería salir al mundo de nuevo a las discotecas. Pero adivina qué, yo tenía un compromiso que yo le hice a Dios como una palabra y ujú, yo la quería cumplir, pero cumplir en el sentido de que simplemente no le iba a ser infiel, de que simplemente no le iba a fallar, pero realmente le estaba fallando. Y le ujú. dije, realmente creo que esto lo tenemos que dejar acá, yo me voy a ir, yo te voy a ayudar, a seguir ayudando con tu alquiler y todo lo demás, pero yo me voy. Y realmente me fui. Y me fui del amparo que tenía con mis amigos que me hablaban de Dios. Me fui a donde otros amigos y allí desastre de nuevo. Como que comencé de nuevo la misma vida que llevaba en Venezuela, En Panamá. en Panamá. Comencé la misma vida que llevaba en Venezuela. Ujú, Y realmente llegó un momento que volvió el vacío, porque me volví a saciar, pero el vacío llegó nuevamente. Entonces llegó un momento que esos mismos chicos, que son mis hermanos, Héctor, José Luis, Danielson, me invitaron a un retiro. Y yo decía, wow, el momento que yo estuve con ellos me sentía bien, me sentía tranquilo, me sentía en paz. Ahora no me siento así. Y en ese momento que ellos me invitan al retiro, yo lo pensé, por mucho rato lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba. Y yo dije, yo no voy a esperar, y esto es bien importante que la gente lo entienda. Yo dije, no voy a esperar estar en una situación peor para buscar de Dios. ujú. Yo voy a decidir buscar a Dios en este momento. Y el retiro fue en Chicago. Fueron 3 días y allí, yo digo, fue un 28 de octubre. Ahí digo que yo nací de nuevo. Ahí mi vida cambió por completo. O sea, fue un cambio radical. Cuando digo radical, del cielo a la tierra. Ese día yo fui y Dios me quebrantó, Dios me habló de una manera impresionante. Y yo tenía 24 años, 23 años, o sea, era un niño, entre comillas. Y Dios me habló increíblemente y allí comenzó un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque yo le di el gobierno de mi corazón a Dios. Ujú, Yo le dije, Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. ujú, Yo quiero que tú me enseñes. Entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes decir eso a Dios.
Y es verdad, Dios te quiere enseñar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar vida eterna, pero realmente a ti te toca hacer algo. Dicen que Dios hace lo poco y hace lo mucho y uno hace lo poco. 100%. Pero aquí entrando un poco más profundo, realmente lo que más me impactó de Dios, y esto sí ya es más profundo, lo que a mí me conquistó de Dios siendo un niño. Lo primero que me conquistó fue el amor de esas personas, cómo me trataba, de mis hermanos que me acercaron al Señor. Era un amor genuino. Sin juzgar, No, era un amor genuino. claro. A pesar de que yo no tenía nada, ellos estaban para mí. Me Ujú, daban todo. Y yo decía, pero ¿por qué esta gente me trata tan bien? ujú. ¿Sabes? Entonces estaban pendientes de mí, ¿cómo amaneciste, mi hermano? Hermano, te hice desayuno. Y yo decía, wow, esta gente es especial. Ojo, y yo los conocía como eran. Ujú, Eran terribles, tal cual como yo, pero ujú. ellos se convirtieron antes que yo. Ya, Y eso me causó como un impacto a mí, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, allí obviamente ellos, como te digo, cuando yo llego al Señor, cuando vengo del retiro, que fueron 3 días maravillosos, cuando vengo del retiro, yo me encuentro con la palabra. Comienzo a leer la palabra, que es la Biblia. La comienzo a leer y se me comienza a caer escamas de mis ojos y a ver cosas que antes no veía. O sea, sobre el amor, porque Dios verdaderamente te habla del amor. Y esto también quiero que lo entienda. La Biblia tiene 66 libros, pero todo se resume en dos cosas. Y Jesús lo dijo. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es, ama a tu prójimo Prójimo como a como ti a ti mismo. mismo. Así es, Pero realmente cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? así es. Y comencé en ese camino de la sabiduría. Me encanta la sabiduría. Me gusta aprender. Me gusta la psicología. Me gusta entender cosas. Y creo que el mejor psicólogo es Jesús, es Dios. Mm, Cuando tú vas con un corazón contristo y humillado, que Él no lo rechaza, Él te acepta y te dice, hijo, ven, yo te enseño a cómo caminar. Yo soy luz a tus pies. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a Dios? Él te saca de la oscuridad y te lleva a la luz. claro. Y comienzas a vivir una vida llena de qué. Porque tenemos que entender qué significa éxito. Porque, y tú muy bien lo sabes, eres una persona que ha sido exitosa en lo económico, en lo material. Ha sido exitosa porque obviamente ha sido disciplinada en esa área. Pero eso no te asegura que verdaderamente lo eres. Porque para mí, el significado de éxito es estar lleno de gozo, de paz y ser una persona que da luz a otro. Ese es el significado de éxito para mí. Éxito no 100%. es que tengas el mejor apartamento en Santa María, que Ujú. tengas la última camioneta. Ok, eso es parte del éxito. Pero realmente, si estás llena de cosas materiales, pero te sientes vacía, Así, verdaderamente eso lo podemos llamar éxito, Ana. no, 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 Y creo que no. tú tienes toda la autoridad para hablar de eso. Ajá, así es. Yo realmente no soy millonario, Dios me ha bendecido de una manera que para mí es muchísimo, porque yo vengo en Panamá, para que más o menos, yo llegué a montarme en Panamá a vender chocolate en los buses. Y ahora estoy acá conversando con Ana. ¿Cómo, vamos ahí a hacer Es que son muchas yo cosas. sé, yo sé que son muchas cosas, pero ¿cómo llegaste a ser coach de pádel? Ok, esa es buena pregunta. Realmente, mira, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ujú, ¿Sí? Yo jugué tenis en Venezuela. En el lugar donde yo vivía, yo creo que éramos 5 personas solamente las que jugábamos tenis. No había más personas, éramos solamente nosotros. Y bueno, jugué tenis. Cuando llego acá, a Panamá, nunca pensé como en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Comencé el proceso de crecimiento, comencé trabajando en los buses, de secre, de aquello, porque obviamente era extranjero, trabajé de todo lo que te puedas imaginar. Entonces fui creciendo, porque sí siempre he tenido una mente de crecimiento. ujú. Siempre, pero cuando yo encuentro al Señor, que fue ese punto de inflexión donde decidí, comencé a apartarme de cosas que realmente no me traían beneficio y no me ayudaban a crecer. Entonces allí es donde viene, donde comienzo en el Padre. Entonces, ¿qué pasa?
yo crecí muchísimo y yo dije, voy a comenzar a ver clases de tenis que me den a mí para poder entrar en ese mundo. Porque realmente el tenis no es como el fútbol y que, ok, estoy acá y la llevo. No, yo le pagué a un profe para que me diera clase de tenis a mí para ver cómo yo podía entrar en ese mundo. ¿De dónde sacabas la plata para pagarle a ese profe? No, ya en ese momento ya estaba un poco más estable, o sea, ya tenía mi carro, ya había pasado por un proceso larguísimo. Ya habías vendido los chocolates en el Sí, ya el bus y Señor me viaje. ya el Señor me iba bendiciendo, ya el Señor me iba mostrando, ya el Señor pero a través de mi disciplina también. Ya Mm, iba siendo un poco más disciplinado con el dinero y Dios me fue dando muchas cosas. ujú. Obviamente el testimonio es larguísimo, me toca saltarme varias cosas, Claro. pero realmente en ese momento que decido, que me den clase, yo jugaba bien, jugaba decente al tenis y yo veía que los profes daban clases y yo considero que tengo ese don para enseñar, siempre lo he considerado. Y yo le digo a un profe, yo creo que me gustaría aprender más, creo que me gustaría aprender más. Y entonces él me dice, bueno, habla con el profe. Y el profe me dijo, sí, vale, yo te puedo enseñar. Y comenzó ese proceso de enseñanza. Pero como te digo, como son tantas cosas, cuando yo dejo a la chica y yo me convierto, al año, a los 2 años que yo me convertí, yo vuelvo con ella. Yo vuelvo con esa chica. Es que el demonio es puerco. Pero ahora voy. Yo vuelvo porque ahí sí me sentía maduro. Me Mm, sentía lleno de fe, me sentía con dominio propio. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo con ella. Y ya estaba, económicamente estaba estable como para ofrecerle algo. Pero cuando entro en el pádel, toda la estabilidad económica se fue porque me tocaba que me enseñaran sin cobrar. Ujú, Entonces ya le dejé de brindar una estabilidad económica a ella. ujú, Entonces, bueno, yo siempre conversaba con ella y le decía que ese fue como que un punto de ruptura entre nosotros. ujú, Y es normal porque la naturaleza de la mujer es la estabilidad. ujú, Pero ¿qué pasa? Nadie creía en mí. Que el pádel, ¿eso qué es? ¿Sabes? ¿Qué pasa contigo? El tenis, qué estás haciendo? mm. Pero yo veía algo. Yo lo veía. Yo lo proyectaba. Y resulta ser que yo estaba comprometido con ella. O sea, nosotros nos habíamos comprometido. Pero bueno, por cosas de la vida, realmente eso no se dio, nos dejamos y yo seguí mi camino y comencé a trabajar y comencé a construir. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes a Dios en el corazón, Dios te guía, Dios te da sabiduría. La palabra dice que la riqueza y la sabiduría te abren todas las puertas, pero solamente la sabiduría puede salvar tu alma. Entonces realmente, como te digo, cuando yo comienzo esta aventura de la sabiduría, me encanta porque me ayuda a poder ser una persona más entendida en los tiempos. Mm. Y puedo tener este tipo de conversaciones contigo. Oh, yo tuve cuarto semestre de la universidad solamente. No soy una persona que tiene una mente como educada en el nivel de universitario y Universitario. todo lo demás. Ujú. Pero realmente cuando tú comienzas la aventura de conocer a Dios, Él te da sabiduría. ¿Por qué? Porque hay personas, y esto es muy importante, hay personas inteligentes, personas muy brillantes, pero no son sabias. Y tú 100%. puedes ser inteligente, pero solamente la sabiduría te va a llevar a tomar buenas decisiones. Así es, Y las buenas decisiones marcan destinos. así es. Tú puedes tener doctorado y puedes tener todo lo que tú quieras y tu vida puede ser un desastre. ¿Por qué? Porque realmente no tienes la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y Ujú. adivina quién es la sabiduría. Dios Dios. mismo. Así es. Él es la fuente de la sabiduría. El libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es ay Dios, que Que no, tengo no, miedo. es, No. es- es amor, es saber lo que Él ha hecho por ti. Y Entonces, actuar y correctamente. actuar correctamente. Pero Ujú. toda mi vida yo la resumo en un versículo que me encanta y está en el libro de Mateo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Pero hay un detalle acá, la gente busca a Dios por la añadidura. No Al busca a Dios revés. porque Él es Dios y se merece la honra y la gloria. No, lo buscan porque Dios, yo quiero que tú me bendigas.
No, Dios Quieren no. hacer canje. Sí, Dios Quieren no. hacer el Como lo canje quería hacer yo. como tú lo quisiste hacer. Exactamente. Claro que sí. Dios, si tú me das Eh, tal cosa, yo te yo te- prometo que hago tal. Ajá. Dios no te, Claro, primero que nada, Dios no nos necesita, ni a ti claro, ni a mí. 100%. Dios sigue siendo Dios si tú lo buscas o no. Así Pero es. ¿qué pasa? Dios es un Dios de amor y Dios te quiere bendecir. Pero bendecir no es sinónimo de darte dinero nada más. Dios te quiere bendecir con los dones de su espíritu: amor, templanza, gozo, felicidad, dominio propio. ¿Sabes? Dios te quiere dar para que tú seas una persona realmente llena. Entonces, Ujú. cuando tú estás realmente lleno de Él, entonces Él dice, Él está preparado para yo bendecirlo económicamente. ¿Por qué? Porque el dinero sin sabiduría es destrucción. Yo Ujú. lo veo de esa manera. No, 100%. Yo lo veo de esa manera. 100%. El dinero sin sabiduría es destrucción. Como decía anteriormente, la gente tiene dinero con inteligencia. Lo que pasa es que para mucha otra gente el dinero es su Dios. 100%. Y El dinero ahí es el su Dios. error. Eso es lo que lo llena. Exactamente. Y por eso vemos que cuando la gente tiene dinero y de un momento a otro le pasa una tragedia, hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Porque ese era su Dios. Yo te quiero hacer una preguntita ya que debemos ir cerrando pronto, pero si tú pudieras hablarle a ese Jefferson de 5 años, a ese Jefferson de 6 años, que su mamá vino y te dio la escogencia de si te quedabas con ella o te ibas con tu papá, ¿qué le dirías a ese niño? ¿Qué le dirías a ese niño que a tan corta edad tuvo una responsabilidad tan grande en sus manos? Ey, ¿Qué dirías a Jefferson de 5 años? mira, la verdad es que yo le diría que fue fuerte y valiente, porque a mí me tocaron momentos muy duros en mi vida, muy duros, pero yo tenía un corazón cerrado a Dios y ese proceso fue el que me acercó a Él. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y a pesar de que no era su voluntad de que yo viviera todo ese proceso, por su amor y por su misericordia, todo me ayudó para bien. Ujú. Todo, absolutamente todo me ayudó para bien. Y quiero aclarar algo. Hoy en día amo a mi mamá, amo a mi papá, los honro en lo que más puedo. Y hay algo, y yo se lo digo a mi mamá, y yo sé que ella me va a escuchar. A mí a veces no me nace escribirle a mi mamá, pero lo hago totalmente intencional. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento ni una emoción, es parte, pero el El amor amor es se una construye, se decisión. decide. Así Y es. yo decido amar y honrar a mi papá. Y hoy en día estoy contento. Para la gloria de Dios, hoy le pago una operación a mi papá de $2000, que para mí es el mayor logro en todos estos años. El mayor logro no es que quizás yo me compré un Ujú, auto, no, ujú. el mayor logro es que le puedo pagar una operación a mi papá de $2000. O sea, después que yo no tenía nada. Hoy en día yo le puedo pagar una operación que mi papá tiene toda su vida con ese problema, pagarle una operación, eso para mí es ser exitoso. Pero no te autoflageles, Jefferson, porque hoy día sí eres alguien. No, es exacto, he ido creciendo, pero para la gloria de Dios. Y de verdad yo invito a la gente a que tome la decisión de investigar diligentemente quién es Jesús, quién es Dios, porque Él está ahí siempre con los brazos abiertos y Él te dice, hijo, ven, yo te quiero dar una mejor vida, pero una mejor vida no tiene nada que ver con lo económico, una mejor vida llena de paz, de gozo, dominio propio, porque si hay algo que nos falta es dominio propio para tomar buenas decisiones en la vida. Sí, Jefferson, pero tú también fuiste sumamente sabio, o Dios te dio la sabiduría en ese momento para escoger las amistades correctas que te llevaran por el camino correcto. 100%. Entonces, yo creo que este es un llamado que le hacemos a todo el que nos escucha, a todo el que nos ve, de que podemos estar rodeados de 1000 personas, pero no todo el mundo siempre va a querer nuestro bien y 100%. que debemos siempre estos procesos que nos pasan en la vida, malos de alguna manera, y lo he repetido ya en varios episodios atrás, sirven de depuración y que no 100%. debemos de dar por sentado a las personas que nos han ayudado,
porque no significa que porque te han ayudado se tienen que aguantar cualquier cosa y No, van a estar para para nada. ti ahí siempre. Entonces tenemos que ser agradecidos y 100%. creo que vivir desde el agradecimiento es lo que nos hace vivir en esa paz, 100%. con esa fortaleza ante lo que venga en la vida, porque la vida va a estar llena de retos. Y con Dios de la mano, creo que somos entonces lo suficientemente fuerte para vencer esos retos y creo que tú eres 100%. un ejemplo claro y evidente de eso y que a tan corta edad, pues tienes 30 años hoy 30 día, años. yo, o sea, te conozco perfectamente bien. Él es mi coach de pádel, él ha sido parte de mi transformación física, pero aparte de eso, se ha convertido también en un amigo y un amigo entrañable. Yo a veces le digo que es como si fuera mi hijo mayor, porque pues cronológicamente pudiera ser tu mamá. Pero las conversaciones que tú y yo tenemos son tan Son profundas profundas. que yo siempre te digo, Jefferson, la muchacha que te gane, la muchacha que elijas y que te elija, o que se elijan, Ok, sí. que se elijan y que Dios ponga en tu camino, tiene que pasar el revisado. Ajá, por acá, tiene que pasar por acá el revisado, porque se está llevando realmente un diamante. O sea, un pelado que a tan corta edad tenga estos pensamientos tan profundos, y no nada más pensamientos, vives acordes a ellos, Eso. porque no es nada más de la boca para afuera. Por sus frutos los conoceréis, dice la Exactamente. palabra. O sea, si tú no, el que conoce a Jefferson sabe que por su manera de ser y su comportamiento el día a día es así. Ojo, no quiere decir que soy perfecto. No, nadie es Obviamente caigo, perfecto. pero intento en lo más que puedo poder seguir lo que Dios me dice que siga. Pero a veces es algo aquí bien puntual. Ujú. Realmente Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas que Él dice porque Él es Dios. No, es por amor a nosotros mismos. Así mismo es. Realmente, cuando vemos tu vida y vemos mi vida y la vivimos apartado de Dios, somos un desastre. O sea, los mismos resultados nos han mostrado de que somos un desastre cuando caminamos por nuestro propio entendimiento y por nuestras propias decisiones. Pero cuando tú comienzas a caminar con Dios, los resultados se ven. Estamos llenos de paz, alegría, de gozo. Sí. A Eso nosotros nos molestan en las canchas de pádel porque dicen a Jefferson siempre le dicen es que Ana Marisa es tu consentida y todo el mundo dice Jefferson es tu consentido y no es que ni yo soy tu consentida ni que tú seas mi consentida, sino que lo que pasa es que hay una conexión muy fuerte porque podemos hablar, manejamos el mismo lenguaje. manejamos el mismo lenguaje y yo puedo llegar y yo me puedo sentar a conversar con Jefferson, tal vez conversaciones con las que no puedo conversar con algún amigo de toda una Claro, vida, 100%. porque no tiene el conocimiento de Dios y tú me puedes hablar como hombre, me puedes hablar desde el amor de Dios, o sea, me puedes hablar desde muchas aristas que otra persona no tiene. 100%. Entonces, hablamos el mismo lenguaje. Sí, me Entonces, encanta. yo por eso siempre, y tú me conoces ya también, que cuando llego a la cancha me No, dices, cuando vienes caminando ya yo digo, Ana no viene tan bien, porque es que tú eres una persona que muestras mucho. Entonces se te nota, las personas que te conocemos, se te notan cuando realmente estás cabizbaja. Pero bueno, todos pasamos por ese proceso. El detalle es qué hacemos con esos momentos. así es. Entonces allí donde hace falta tener a Dios para agarrarse de su palabra. Por ejemplo, algo básico, me pasó algo terrible, pero la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y yo me agarro de allí. Ojo, chicos, y todas las personas que me están escuchando, esto es sencillamente para el que cree. Ujú, Si una persona no quiere creer, no pasa absolutamente nada. Dios no cambia porque tú creas o no. ujú. Dios está ahí para bendecirte, pero si tú no quieres creer, Dios sigue siendo Dios. Y Así Dios te va a es, seguir amando, tú creas o no. Solamente así Él quiere es. recibirte y darte el regalo, y creo que ya estamos terminando, que Sí. esto es con lo que quería terminar. Dios tiene un regalo para todos nosotros y va más allá de lo terrenal, y es el regalo de la vida eterna. Ujú. La historia, porque yo no vi a Jesús, yo no conozco a Dios, pero la historia relata de que Jesús vino, murió y resucitó al tercer día. Si yo te pregunto, Ana, ¿cuál es el mayor temor que tiene el ser humano? Morir, Morir. por Por supuesto. supuesto. ¿Y qué hizo Jesús con la muerte? La venció. Ujú. Jesús fue a la muerte y la venció y resucitó. Pero adivina qué,
Jesús resucitó a Lázaro, Ujú, pero adivina qué, Lázaro murió nuevamente, porque era un humano como tú y como yo. ujú. Y en Israel, allá, debe estar la tumba de Lázaro y debe estar los huesos de Lázaro. Pero Jesús resucitó y no murió nuevamente. Jesús fue al cielo y él dijo que viene nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, el mayor regalo que te quiere dar, no es, él te quiere bendecir acá y él quiere que tú seas próspero y él quiere que tú estés lleno de gozo, sí. Pero realmente lo que te quiere dar, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda más que, más tenga vida eterna. Hay una vida después de esta y como dice Juan Luis Guerra en la canción, las calles son de oro, los mares son de cristal, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. Así es. Eso es lo que realmente Dios quiere que tú agarres de Él, pero es un regalo. Si yo te digo, Ana, te regalo este teléfono, pero tú no lo agarras, realmente no puedes ser parte del regalo. Claro. Entonces, la salvación de tu alma, porque para mí, ojo, es para el que cree. Ujú. El que no cree, solamente vamos a esperar que el tiempo lo diga y si realmente, porque es como yo le digo a la gente, y con esto vamos culminando, yo he tratado de llevar una vida lo más que puedo en amor, Ujú. respeto, integridad, perdonar, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero ahora bien, si realmente se cumple todo lo que está escrito en la palabra y Jesús viene a buscar a su iglesia y a buscar a todas esas personas que creen en Él, hay una entrada al cielo. Y el que no cree, yo no pierdo nada si eso es mentira y si eso es un cuento de hadas. Yo no pierdo nada. Yo igual llevé una vida justa Ujú. y traté de amar a mi prójimo en lo más que pude. Pero si realmente se cumple de que Dios es real y realmente no creíste y no aceptaste el regalo. Nada, todos vamos a tener que llegar a rendir cuentas. Exactamente. Entonces yo Todos invito tenemos que llegar a rendir cuentas. Eso de la justicia divina nadie se escapa. siempre, ojo, como decimos, nosotros creemos en la justicia divina, Ujú. pero hay gente que no la cree. Ah, sí, sí, sí. A eso me refiero. cien por Entonces, si ciento tú no crees, no pasa nada. Sigue Así tu es. vida. Yo sencillamente te invito y te presento a ese Dios que transformó mi vida. Y ojo, estamos hablando dos personas que somos de dos religiones diferentes, Eso. pero sin embargo creemos en Dios. O sea que al final no le estamos hablando a las personas de ninguna religión en No, para nada, para particular, nada. sino que es ese Dios de amor, ese Dios, Dios que nos ama a todos es por que igual. Dios vino a separar, a romper las religiones. Porque es que las religiones nos separan. Sí, No, que yo soy católico. No, que yo soy cristiano. No, 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 no. Dios es uno solo. así es, Y Dios es amor. Y así esa es su es, religión. El amor, que perdones, que ames a los demás. así es, Solamente que nosotros los seres humanos hemos tergiversado todo. así es, Pero lo mejor es amarte incondicionalmente. así es. Jesús dijo, si te pegan acá, ponle acá. Ujú. Y eso es profundo. Entonces realmente estamos llamados a amar. Sí. Y uno de los versículos que más me encanta en la Biblia es que Jesús dijo, había una chica que se la pusieron allí y le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Es una pecadora, la tenemos que matar, literal. Y Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ujú. Nadie la tiró y nadie la puede tirar, porque no hay ni un solo bueno. Todos somos malos y Así todos es, somos pecadores. así es. Todos, desde el Papa hasta mi persona, todos somos pecadores. La única diferencia está no en ser pecador, es practicar el pecado. Es Exacto. practicar las malas intenciones. O sea, Sí. para que entiendan un poco, es practicar esa falta de amor. Porque Ujú. tú puedes en algún momento no tener amor, es normal, pero es practicarla, ya hacerla parte de ti. Tratar mal a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa, ya eso es practicar la falta de amor. ¿Me sigue? Entonces, todos tenemos esa falta de amor, pero cuando la vuelves una práctica en tu vida, ey, ahí la cosa está Sí. verdaderamente grave. Bueno, Jefferson, te quiero dar las gracias por haber venido a Sinvergüenza Podcast y haber No, un abierto privilegio, tu privilegio. corazón, perdón, a tanta gente que va a escuchar este podcast. Ojalá que sirva para alguien que nos está viendo allá afuera y que ahorita mismo tenga dudas o que se encuentre perdido en algún vicio. eh,
y que no sepan reconocer a las personas que están tratando de ayudarlos, pues son ángeles que Dios nos pone en el camino Así es. para ayudarnos a seguir de una manera sana nuestra vida y poder llegar a lo que todos deseamos, que es a la vida eterna, a Amén. ese encuentro con Él. Amén. Entonces, gracias por acompañarnos en este testimonio tan profundo. Un Hoy hemos privilegio. Me escuchado, encanta hablar contigo, Ale, y no solamente acá en este sí, escenario. yo sé que Sabemos que siempre lo hacemos que sea un momento profundo y un momento siempre, ameno. siempre lo siempre es realmente un honor hablar No, contigo igual para mí. y se nos pasa el tiempo demasiado Sí, muy rápido. rápido. Sí, hoy hemos escuchado la historia de alguien que tras recorrer un camino difícil, lleno de vicios y excesos, encontró en el amor de Dios la fuerza para renacer y reconstruir su vida. Y no puedo evitar expresar cuánto orgullo siento por ti, Jefferson, por tu valentía, por la decisión de dejar aquello atrás que te lastimaba y elegir una vida de esperanza y de fe. Este testimonio nos recuerda que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de cambio cuando nos abrimos al amor de Dios. Tu transformación nos inspira a creer que nunca es tarde para tomar un nuevo rumbo y que el primer paso, aunque sea desafiante, es el más importante. Wow. Que esta historia sea un faro de esperanza para todos aquellos que buscan paz y propósito. Hoy celebro tu vida y me llena de orgullo llamarte coach y amigo. Celebro tu esfuerzo y el inmenso orgullo de ver cómo el amor de Dios te ha transformado. Así que sigue así, Jefferson. Eso está muy profundo. Y yo sé que vas a hacer luz para muchísima gente. No, Gracias por haber venido a Sinvergüenza y con esto los dejo para el gracias, próximo Ale. episodio. Gracias. Ay, buen día.